Hey familia, ¿cómo están? Pues por aquí en un episodio muy interesante y muy especial. Estoy aquí con mi esposa Ana Galindo. Y bueno, ¿cómo estás, Ana? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Súper bien. Y bueno, pues déjenme decirles que hemos cambiado un poco el formato y habíamos estado hablando de algunas cosas que queríamos como traerlas para todos ustedes y sobre todo pues en nuestro programa de No pierdas lo ganado, que va dirigido a todos aquellos que han salido o quieren salir o que están batallando con problemas de adicciones. Quiero decirles que etiqueten, compartan y pues por ahí puedes poner un comentario para que pueda generar un poco más ahí el algoritmo y más personas puedan ver este nuevo episodio donde estaremos hablando como matrimonio y traemos un tema especial, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Cómo debe de tratar? ¿Qué debe de hacer una esposa que tiene un esposo ex adicto? Y bueno, yo creo que esto va a ponerse muy interesante. Pues sí, así es. De hecho, bueno, cuando me hablaron acerca de compartir acerca de este tema, soy honesta y soy sincera que nunca me había como etiquetado de esa forma o pensado de esa forma. Soy una mujer que está casada con un hombre que fue adicto. Y creo que esa es una de las principales cosas que yo recomiendo. O sea, nunca me había puesto ese nombre, pero creo que eso es bien importante y sí me ha ayudado el estar consciente de eso. Aunque no lo había etiquetado de esa forma, pero sí estar muy conscientes de las luchas que mi esposo tuvo. Aunque en el caso de mi esposo, todas esas luchas que él vivió, pues las vivió antes de que nosotros fuéramos novios, antes de que nosotros nos conociéramos, antes de que yo formara parte de tu vida. Yo no viví esa temporada de él, pero sí, a veces se me olvida, pero tenemos que estar muy conscientes que está esa situación en parte de tu pasado, ¿verdad? Y que debo de tener ciertos cuidados. A ver, Ana, entonces tú crees que una de las primeras cosas que yo estoy entendiendo que tú dices es que una persona que ha tenido una pareja que en su pasado, No, que tiene una o que pareja. tiene más bien, ¿verdad? Una pareja que en su pasado ha experimentado problemas de adicciones, no debe de perderlo de vista, debe de tenerlo presente. ¿Por qué? Creo que es muy fácil que se te olvide. O sea, es muy sencillo, muy fácil que se te olvide, porque muchas veces nos queremos sin querer comparar con cualquier otra pareja y vivir cosas que viven cualquier otra pareja, pero no lo puedes olvidar porque tienes que ser, nosotras como mujeres, dice la palabra que somos ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, somos ayuda idónea de nuestro esposo. Pero ¿cómo yo lo puedo ayudar si yo no soy consciente de las situaciones que él ha vivido en su pasado? ¿Cómo yo lo puedo ayudar si no me pongo a pensar, ¿verdad?, en cuáles son sus necesidades o cuáles son sus luchas o cuáles fueron sus luchas? Entonces, para yo poder ser esa ayuda idónea, pues yo tengo que ser consciente y conocer a mi esposo. Y bueno, yo creo que aquí hay algo importante y es que también en este caso, algo que yo he hecho, que en su momento, pues me he abierto contigo, ¿verdad? He tenido que tocar temas a lo mejor difíciles, complicados, penosos, vergonzosos, de cosas que yo llegué a vivir, pero que son importantes yo abrirme para decirte, yo necesito ser cuidadoso en esto y necesito que tú me apoyes porque creo que esa parte también es como esencial, que aquel que tuvo el problema de adicciones, ¿verdad? Que aunque ya no lo tengas, puedas abrirte cuáles fueron esas debilidades, cuáles fueron esas luchas, cuáles fueron
¿qué es todavía, verdad? Una tentación de la que tú te debes de mantener alejado y que no podemos mantenernos cerrados. Y eso lo digo yo desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi trinchera como hombre que tuvo adicciones, yo tengo que decirle a mi esposa la neta y abrirme y atreverme a decir cosas. Hey, yo te he dicho, cuídame aquí, hey, ¿qué onda con esto? O sea, yo no puedo permitirme, no me puedo dar el lujo de esto, no sé si puedas decir un poquito, a lo mejor algo práctico, algo en lo que pues la gente pueda como comprender un poquito más aterrizado acerca de esto. Pues sí, precisamente este programa se llama No pierdas lo ganado, ¿verdad? Y muchas veces puedes perder parte de tu restauración si no tienes ciertos cuidados, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que yo considero, como tú dices, el conocernos, ¿verdad? Tú a mí y yo a ti. Conocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que pueden detonar en tu carácter, qué son las cosas que te pueden meter a ti en ansiedad, que te dan lucha, que no sé, conocerte igual tú a mí, ¿verdad? De esa forma podemos ayudarnos uno al otro. Entonces, ahí pues creo que tenemos que ser muy sabios en contar parte de nuestro pasado, siempre siendo sabios, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que yo digo, no quiero saber detalles, ¿verdad? Sin Claro. embargo, sí es importante que yo pueda saber cuáles son o fueron, cuáles fueron tus debilidades, porque yo siempre lo declaro de esa forma, que fueron tus debilidades, pero que tenemos que tener cuidado, porque una de las cosas más importantes que debemos de cuidar, y ya empezando como, a lo mejor voy a decir número uno, una de las cosas que tenemos que ser cuidadosos como pareja y que yo debo de ayudarle a mi esposo es cuidar los ambientes, ¿verdad? Cuidar los ambientes, porque los ambientes nos pueden ayudar a que caigamos en cosas que no estaban planeadas. Me puedo sentir muy fuerte en un área, pero dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que tener ciertos cuidados. Y uno de los cuidados que nosotros hemos fomentado en nosotras y en nuestra familia, en nosotros y en nuestra familia, son cuidar los ambientes que nosotros mismos generamos y los ambientes a los que nosotros nos exponemos, ¿verdad? Creo que a veces que la boda de algún familiar, que la boda de alguien, que alguna fiesta, que algún compromiso, pero creo que hay ambientes que llega un momento que no es sano permanecer en ese lugar. Y me acuerdo también cuando pues nos casamos, ¿verdad? Y una de las bendiciones que tuvimos es irnos en un crucero, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, aterrizando un poquito, ¿verdad? Me acuerdo cómo, pues de repente, hey, vamos, no sé, a acercarnos, ahí está como que el ambientito sano. Y yo te decía, a ver, puede parecer sano, pero para mí no es tan sano. Ay, no, eso es exagerado o esto, pero tú no comprendías mucho o no te había caído mucho el 20, ¿verdad? Y yo me acuerdo que te decía, es que yo no puedo estar ahí, ¿verdad? Y no es que sea religioso, no es que sea, sino necesito mantenerme a distancia, ¿verdad? Porque sí puedo, pero sé que corro un riesgo. Yo siempre he dicho algo, entre más cerca estemos del fuego, pues más fácil va a ser quemarnos. Entre más lejitos, pues hay más ventaja, hay más seguridad para uno, ¿no? Entonces yo creo que es ese tipo de cosas y bueno, eso que dices, pues tú lo sabes, hemos sido muy cuidadosos con los ambientes, con nosotros, con nuestros hijos también, o sea, qué queremos que ellos vean, qué queremos que ellos observen, ¿verdad? Y que muchas veces para otros, porque hay niveles, ¿no? Hay niveles que para unos, ay, no pasa nada, pero yo no quiero que mi hijo crezca en un lugar donde están pisteando. Yo no quiero que, claro, no, que no se asuste, pero yo no quiero que eso lo vea normal. Yo no quiero que mi hijo vea
que el estar embriagándose o tomando sea como algo que no pasa nada. O sea, yo no quiero eso, ¿verdad? Sí, y bueno, a mí confieso que a mí o sea, lo confiesas. Confieso que en una temporada para mí fue complicado. Por ejemplo, pues hay cosas que para mí no consideraba que fueran tan relevantes. Pues sí, que tuviera que tener tanto cuidado, ¿no? Porque yo crecí en un hogar cristiano en donde para mí muchas cosas no me causaban lucha o no sé, no tenían tanta importancia de tener ciertos cuidados, ¿verdad? Y cuando yo me caso contigo, pues yo me doy cuenta que hay cosas que para ti el estar en ciertos ambientes te recordaba, te remontaba a situaciones que tú viviste y que te hacían sentir incómodo, ¿verdad? Y era como que vámonos, Ana, y yo, no, ¿por qué? O sea, y a veces ahí entra otra cosa que yo quisiera tocar y son las prioridades, ¿verdad? En donde, ¿cuál es mi prioridad? O sea, mi prioridad es quedar bien con los demás, mi prioridad es pasar un rato bien, mi prioridad es disfrutar el momento o simplemente muchas veces por quedar bien con otras personas, ¿verdad? No soy cuidadosa en mi relación, no soy cuidadosa en lo que yo estoy exponiendo a mi esposo. Entonces, pues fue algo que en su momento fue complicado y que fui entendiendo, ¿verdad? Y todavía aún sigo entendiendo, pero son las prioridades. Una persona que ha tenido problemas de adicción, sus prioridades no pueden ser las mismas que cualquier otra persona. Y para mí ha sido como un aprendizaje en eso. Por ejemplo. A ver, Ana, voy a interrumpirte un poquito. O sea, ¿qué es como ser más empático, pudiéramos decir? ¿O es como ponerte en los zapatos del otro? ¿O cómo poder comprender si tú no lo pasaste y cómo es que tú lo has podido, como que me has podido apoyar? Como para que lo sepan, o sea, ¿cómo sería ahí? Pues te digo que algo que nos pasa es que olvidamos el valor que tiene la restauración de mi esposo. O sea, muy bueno. O sea, a veces olvidamos y olvidamos lo que Dios ha hecho y no le damos la importancia. Entonces, pues a lo mejor sí es ser empático, pero sobre todo como que debe de ser algo que esté en mi corazón, el valorar lo que Dios ha hecho en ti. Wow, está buenísimo. Más que a lo mejor valorar la opinión de alguien, porque sí sucede algo, que cuando tú estás casado con una persona que tuvo problemas de adicciones y en el ámbito cristiano a veces son muy juzgados. Dilo, o sea, suéltala. Ellos son muy juzgados porque a veces son muy exagerados en ciertas cosas. Son exagerados en cuidar ciertas cosas y ay, qué religioso, qué exagerado, pero no es que quieran ser exagerados, ni es que quieran ser religiosos, sino que tienen que cuidar esos aspectos de su vida. Entonces, si yo no lo comprendo, yo también puedo caer en ese juicio hacia mi esposo. Wow. ¿Y cómo no caer o cómo poder comprender, que es difícil, el decir, porque eso me impacta mucho, porque muchas veces la gente no lo ve mal, lo juzga y lo etiqueta como, ay, qué religioso. Pero creo que es tan importante ese balance y esa claridad de decir, es que esto no es religiosidad, este es un cuidado, porque no queremos despertar al monstruo que está atrás de este cuate, ¿verdad? Y que creo que a veces esa crítica, cómo poder blindarte o poder resistir esa crítica, a pesar de que puede estar de la familia, de los amigos, porque pues tú sabes, ¿no? A veces la crítica es directa o a veces la crítica es indirecta, pero cómo poder blindarte y decir, no me interesa, o sea,
cómo poder pasar esos momentos, porque creo que a veces al principio es lo más difícil, después se vuelve más fácil porque ya te conocen. Pero ¿cómo poder guardar o proteger eso? Bueno, pues yo creo, mi perspectiva es que tenemos que madurar eso, tenemos que madurar, o sea, siempre he creído a través de la palabra de Dios que la madurez viene a través de un cambio en nuestra forma de pensar, porque dice la palabra, ya no pienso como niño, ¿verdad? Ya no pienso como niño, antes no tenía importancia eso, pero ya no pienso como niño, entonces parte de la madurez es en nuestra forma de pensar, entonces creo que es algo que yo tengo que madurar en mi forma de pensar. Para poder yo darle valor a lo que tiene valor, para yo darle importancia a lo que sostiene nuestra relación, a lo que sostiene nuestras vidas en Cristo, a los fundamentos de la familia que estamos formando, lo que tiene importancia, entonces lo vamos madurando. Y quiero decirles que no es fácil, o sea, en lo personal no es muchas veces fácil madurar esa parte de comprender lo que mi esposo ha vivido, comprender los cuidados que él tiene, comprender su forma tan radical a veces de pensar y saber que no es nada personal, es simplemente que él está siendo cuidadoso para no perder lo ganado. Muy bueno. Y fíjate que, bueno, algo que decías ahorita, Ana, de los ambientes. Porque el ambiente no solamente es la cervecita o es el estar en un lugar, ¿verdad? Donde se están haciendo diferentes cosas, sino siento que es un todo, ¿no? Un ambiente es la música, las pláticas, las conversaciones. Creo que el hablar de ambientes es un todo, ¿verdad? Porque a veces la gente... a veces no hay alcohol, pero hay una música que está formando un ambiente, hay pláticas que están formando ambientes que incomodan, ¿verdad? Y no estamos hablando como de ir con alguien nuevo que quiere conocer de Dios y que tú dices, bueno, los voy a ganar y pues bueno, tengo que tener esa apertura para pues evangelizar o hablar de Cristo y que no verme religioso, no, pero a veces pasar tiempo en esos ambientes, ¿verdad? También creo que es muy importante y es algo que yo he hecho, ¿verdad? Y que yo te he dicho, o sea, no es lo mismo ir, predicar o ir y hablar de Dios a estar como frecuentando esos ambientes que tienen que ver con pláticas, con música, con convivios, que a veces dices, pues esto como que recordemos, ¿verdad? La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Sí, es que a veces, o sea, bueno, a veces podemos estar en un restaurante donde hay cierta música y puede haber personas en algún lado tomando, quizá fumando, pero no se percibe un ambiente familiar, se percibe un ambiente sano, ¿verdad? A veces estamos en algún lugar, podemos ir a algún lugar a comer, a un restaurante, que a lo mejor en la noche es bar, y se percibe a veces ambientes en donde ya no es sano, ¿me explico? Más antro. Ajá, donde ya más se reventón. siente incómodo, donde, y a lo mejor para mí, en lo personal, puede pasarme como de noche, ¿no? Así como que, ay, X, pero tú me has dicho, ¿sabes qué? No me siento cómodo aquí, o sea, ¿sabes qué? No me siento bien, vámonos, y a veces es ser sensibles, ¿no? Es ser sensibles y saber que a lo mejor yo no viví, no tengo las mismas luchas que tú, pero si tú me estás diciendo que te sientes de cierta forma, pues yo tengo que apoyarte y valorar, poner en una balanza el valor que tiene tu restauración y lo que juntos estamos construyendo. Wow. Y fíjate, Ana, bueno, yo creo que esto va en dos direcciones, ¿no? Una, en el esposo o en la esposa que no tuvo problemas de adicción y que tiene que madurar y abrir su entendimiento para poder comprender un poco esto que estamos hablando. Pero también por el otro lado, algo que yo he vivido como alguien restaurado, es no aflojar, es no soltar, ¿verdad?
porque tengo que ser paciente, he tenido que ser paciente porque yo a veces cuando hablaba contigo, como que yo veía como que tú decías, pero no tiene de malo. O sea, no seas exagerado. Entonces, como que tú lo veías de diferente manera y llegaron momentos donde yo decía, ay, pues no pasa nada. Pero yo sentía como que Dios, el Espíritu Santo me volvía como, hey, abusado, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que yo tenía que ser sensible, paciente y no moverme, sino quedarme en esa posición de decir no, o sea, pero sí como no golpeando, ¿verdad? O maltratando, ¿verdad? Sino que como ser paciente, mira, déjame te explico, o sea, es importante, Ana, o sea, que tú sepas, yo cuando vi estos ambientes, yo le decía, y yo te lo comentaba, pues yo no estaba como que así platicando, yo estaba consumiendo unas líneas de coca, yo estaba ahí con 2, 3, o sea, mal, y yo no quiero eso, y yo no quiero ese ambiente, entonces, bueno, entonces yo tenía que explicarlo, yo tenía que ponerme, sentarme, no moverme de esa posición de cuidarme, ser paciente en que tú pudieras, ¿verdad? Masticarlo y poder tú entenderlo. Y por otro lado también, pues, saber que no claudicar, ¿verdad? Porque a veces aflojamos, ¿verdad? Y siendo honestos, pues a veces, no pasa nada, hombre, pero sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. Sí, y bueno, ahí es aprender juntos, madurar juntos esa parte. Y bueno, no sé si tú estás aquí escuchando este podcast o esta transmisión por casualidad, o si realmente tú sabes lo que Paco y yo hacemos. Bueno, Paco tenemos juntos, ¿verdad? Una casa de restauración en donde ayudamos a personas con problemas de adicciones. Y algo que yo he visto, un patrón que yo he visto, es de que cuando el hombre viene a ser restaurado y la mujer está fuera, porque el que tenía problemas era él, entonces viene y es restaurado, después de 6 meses o de lo que dure su proceso, sale y entonces cuando él sale, o sea, hasta arriba. Sale, haz de cuenta que con un aura, ¿no? O sea, con alas. La mayoría de las veces sale como que con todo el ánimo de estar orando y con un lenguaje de que todo es Dios, de que Dios es bueno, de que fe, alegría, gozo, Dios. Y entonces la mujer a veces dice, wow, o sea, ya me lo convirtieron en pastor, ¿no? Entonces la mujer se emociona porque lo ve hasta arriba y quiere seguir orando y quiere seguir con hábitos que se les enseña en el mesón de oración, de leer la Biblia, porque él sabe que consciente o inconscientemente, no sé si realmente todos lo lleguen a comprender, la oración, leer la palabra y ciertos hábitos sacan tu mejor versión. Claro. Entonces él sale en su mejor versión y la mujer está como que wow, enamorada, me lo transformaron, hasta la cara le cambió. Y entonces, si la mujer, la esposa, no es cuidadosa, piensa que él está súper fuerte. O sea, piensa que casi que él va a aguantar todos los trancazos y que va a aguantar una esposa tóxica y que va a aguantar una esposa que le exige y que va a aguantar una esposa que le dice de maldiciones y que lo lleva a lugares en donde es un ambiente peligroso para él y piensan que él va a aguantar todo, pero no. Porque lo ven bien. Porque lo ven bien. O sea, no quiere decir que porque te ven bien vas a... Ajá, y entonces lo ven y, ay, ¿por qué oras tanto? O sea, ponte a trabajar. Oye, necesito que ganes más dinero. O sea, ¿por qué tienes ese trabajo? Necesito que ganes, pero es que en ese trabajo me voy a exponer, en ese trabajo hay un ambiente súper difícil, mejor voy a orar para que esperar el tiempo y que Dios me dé otro trabajo o que Dios me dé un negocio porque siento la fe, pero la mujer a veces no está consciente como que no. O sea, lo ven fuerte y piensan que va a aguantar de todo.
Es decir, a veces no somos cuidadosas y no somos esa ayuda idónea y empezamos a presionar y no tenemos como en esa conciencia, uno de los primeros puntos que yo toqué, las prioridades, ¿sí? La prioridad para mí como esposa es ayudarlo a que él mantenga su restauración. Porque si mi esposo mantiene su restauración, de ahí se podrán construir muchísimas cosas, negocios, economía, amistades, vacaciones, muchas cosas pueden Viajes. construirse a través de que yo cuide esa restauración, pero yo no puedo invertir, o sea, yo no puedo invertir de que va a ser más importante otras cosas, saber que la base para que se construyan y que juntos construyamos cosas que a lo mejor mucho tiempo dejamos de construir, la base va a ser que él mantenga su restauración. Y para que él mantenga su restauración, la prioridad va a ser su relación con Dios, mantener sus hábitos de lectura de la palabra, sus hábitos de oración, sus hábitos de estar activo en la iglesia, sirviendo en la iglesia, siempre con una relación con su pastor, en donde haya esa consejería, en donde haya ese coaching hacia él. Entonces yo tengo que ser parte de todo eso para que juntos tengamos esa base para construir todo lo demás. O sea, realmente una mujer puede impulsar, como animar, Ana, o sea, como a empujar, porque a veces yo he visto, y tú lo has también experimentado cuando aconsejamos, vemos matrimonios, y que de repente la esposa, como ya se lo cambiaron, dicen, ya es diferente, no, vámonos de vacaciones, ¿para qué vas a la iglesia? ¿O para qué vas a la reunión? O toda la, oye, son muchas reuniones. ¿Para qué horas tanto? ¿Para qué horas? ¿Para qué te metes al encuentro? ¿Para qué te metes a la escuela de ministerio? ¿Para qué quieres servir? O sea, tú ya estás bien, ¿qué te pasa? Pero creo que la esposa, si no es entendida con esto que tú estás diciendo, puede convertirse como en un estorbo, puede convertirse como en un desánimo, en lugar de decir, oye, si esto fue lo que le hizo que Dios le cambiara y lo transformara, pues hay que esforzarse también, porque ese es el problema que hemos visto, que a veces la persona es transformada porque fue tocada por Dios, regresa a su mismo ambiente y en lugar de que le ayude la esposa o le ayuden los papás, en este caso que estamos hablando de la pareja, pues yo también me voy a meter con Dios por ti. Yo también voy a servir a Dios por ti. Y pues de pasón también te beneficias y también te fortaleces. Pero a veces vemos la otra parte, ¿verdad? Donde la esposa no es tan prudente y se convierte como en un desánimo o en un estorbo, en lugar de convertirse en la primer persona que empuje, que anime, métete más, dale, sirve, aquí estamos, no te preocupes, dale, ¿no? Sí, y estamos hablando mucho de lo que es una persona que estuvo en un proceso de restauración. Por ejemplo, nosotros tenemos la casa de restauración Mesón del Cielo y tú lo ves y sale, wow, sí, pero ¿qué tuvo que hacer para estar así? ¿Qué tuvo que pasar? Él estaba en un ambiente donde cero teléfono, cero redes sociales, 24 horas no amistades tóxicas. De estar orando, leyendo la Biblia, recibiendo mensajes, alimentando su corazón, alimentando su alma, sanando de heridas, tratando a Dios con su carácter, porque tampoco es como que todo fácil, pero o sea, estás muriendo, mueres. Estuvo en un proceso en donde estás así como, se me imagina como cuando un bebé está dentro de la panza, ¿no? Y entonces está la placenta y todos los cuidados. Todos los cuidados y todo está así como en una burbujita, ¿no? Y entonces cuando se rompe la placenta y al fin sale el bebé y está como que en un ambiente donde ahora sí. Desconocido. O sea, ahora sí. Es la realidad. Hay que tener cuidados, hay que estar teniendo cuidados para que no haya infecciones, para que no haya bacterias, hay que mantener limpio el ambiente, o sea, es decir, nosotros vemos a un esposo que salió de una burbujita, ahora hay que ayudarlo a que mantenga
¿verdad? Esos cuidados que lo llevaron a poder sanar y restaurarse, ¿verdad? Entonces, pues como yo dije desde un principio, estar conscientes, ¿verdad? Y que a veces se nos olvida, o sea, mujer, si tú estás escuchando esto y tú dices, se me olvida, sí se nos olvida a veces, pero por eso también nosotras tenemos que estar en oración y conscientes y recordando y dando valor a lo más importante. Wow. Por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué piensas tú dijiste algo casi al inicio y dijiste, es muy importante conocernos, ¿verdad? Porque el hablar de conocernos como que entran dos cosas, ¿no? Tanto las debilidades como las fortalezas, tanto el temperamento, tanto como que hay gente pues que son más acelerados o menos acelerados, o que son más lentones, o sea, ¿por qué es importante que una esposa conozca al esposo o que el esposo conozca a la esposa hablando en este punto de adicciones, que ha salido de adicciones? ¿Por qué es importante el que se conozcan? No sé si me expliqué. Pues porque yo creo que cuando yo conozco sus debilidades, las debilidades de mi esposo, las áreas en las que no es tan fuerte, yo puedo ser esa fortaleza, yo puedo ayudarle a fortalecer, ¿verdad? Entonces, dice la palabra muy claramente que la mujer sabia edifica. Y yo digo, wow, cómo Dios nos dio la capacidad a nosotras como mujeres sabias para construir, para edificar. Pero también tenemos esa gran desventaja de que fácilmente, si somos necias, podemos destruir. Entonces, si yo conozco a través de la sabiduría de Dios cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, pues yo puedo ser esa ayuda, yo puedo ser ese brazo, yo puedo ser alguien que le escuche. Honestamente, muchas veces como mujeres, yo soy una persona que me gusta mucho hablar y yo decía, es que yo quiero que me escuche. Y entonces una vez Dios me dijo, ¿y tú ya lo escuchaste? Entonces bueno, yo dije, sí es cierto, ¿verdad? O sea, ¿cómo te sientes? Y yo me di cuenta que yo también tengo que escuchar a mi esposo. Yo también tengo que oírlo y preguntarle e interesarme cómo está para conocerlo a él, ¿verdad? Eso no es un pretexto para que no me escuches, ¿ok? Ah, claro que no. Bueno, pues no sé si quieras decir algo para terminar y dar por terminado pues esta buena charla. Yo creo que es un tema que podríamos hablar muchísimo, pero yo creo que si como pareja tratar de estar en el mismo canal, tratar de tener los mismos objetivos, la misma visión, tomar tiempo para platicar y establecer prioridades, eso nos ayuda muchísimo. Siempre, siempre, como en toda relación, lo más importante es que haya una comunicación. Entonces, todas las parejas que están escuchándome, que han salido tanto o el hombre o la mujer de restauración, que haya mucha comunicación, que puedan platicar, que puedan tener objetivos, visión juntos y sobre todo poniendo como base cuidar la restauración. Y quiero agregar algo más, Ana, con esto, y es que la prioridad en esa visión y en esas prioridades sea y se convierta nuestra búsqueda de Dios. Porque si Dios es el que ha traído la libertad, lo que menos debemos de descuidar es esa relación con Dios, es ese contacto con la iglesia, es ese contacto con el servicio, es esa parte donde nos vemos involucrados, porque a veces la familia le cuesta. Y no, ve tú, no, sirve tú, no, hombre, ahí al rato llegamos. Y siento que a veces no se sirve de la misma manera, no se
se trabaja como voluntario y echándole ganas en las cosas de Dios cuando estás con tu pareja, cuando estás en familia, ¿no? Y creo que esto es algo que debe de convertirse en una prioridad para mantenernos fuertes. Así es. ¿Sale? Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Dios les bendiga muchísimo y estaremos próximamente hablando de algunos otros temas en el matrimonio con tu pareja que tuvo problemas de adicciones y algunos tips para poder fortalecernos. Así es, te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que existe un lugar que se llama Mesón del Cielo que puede ayudarte a salir de problemas de adicciones. También te recordamos que somos una casa que nos mantenemos a través de donaciones, así es que si tú quieres donar, también puedes comunicarte con nosotros. Dios te bendiga.